Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Yo trato de olvidarte, yo en verdad lo intento, pero no lo consigo. No lo consigo. Tardes de entretenimiento aquí en Radio Panamá. Periodismo investigativo, auténtico y participativo. Está por iniciar Agenda Ciudadana con Bárbara Blois, el espacio donde todos tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Agenda Ciudadana. Mi nombre es Bárbara Blois, soy en compañía de todos nuestros voluntarios y todos nuestros aliados estratégicos en este sábado maravilloso, muy fresco, muy agradable, un sol agradable realmente, y que estamos pues aún en cuarentena, pero disfrutando y compartiendo con la familia, que es lo más importante, y por supuesto, sacudiendo el mundo como debe ser. Así es que hoy les recuerdo a todos que es un sábado, el sábado 20 de junio, y bueno, en la ciudad musical se lo estamos dedicando a Maná. Este grupo es una banda de rock pop mexicana que se formó en Guadalajara en 1986 y está formada por Per Olver en la guitarra, Juan Calleros y otros más. El grupo pues ha ganado 4 premios Grammy, 8 premios Grammy latinos, 5 Metellé Video Music, además de premios Juventud, 19 premios Billboard, y etcétera, etcétera. Su sonido es muy interesante, se basa en los ritmos latinos por latinos y el rock en español, también conocido como rock latino. Realmente pues una música muy linda para disfrutar en el día de hoy. Se la dedico a mi hermano Boris, en el Día del Padre, y a toda la familia, a todos los amigos que son papás. Y hoy más que nunca para saber esos desafíos importantes de los padres con las nuevas masculinidades, con los nuevos roles que jugar. Y hoy especialmente, pues especialmente recuerdo a mi padre, por supuesto, por toda esa enseñanza y por ser un maestro, papá maestro, como uno aprende y enseña de tanto, ¿no? Así que bueno, vamos de inmediato con nuestro primer segmento dedicado a Líderes por Panamá. Ya regresamos de inmediato aquí en Agenda Ciudadana. Viviendo sin ti y no aguanto, me duele tanto estar así. Historias de emprendimiento y motivación, personajes únicos y auténticos. Conoce a aquellos que son líderes por Panamá. Muy bien. Bienvenida Isis Rivera de González, licenciada Isis Rivera, directora de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura. Tiene muchos años de estar vinculada a este tema y es una especialista que nos va hoy a hablar precisamente de la creatividad y la protección de las obras en tiempos de la pandemia. Eso pues siempre falta y forma parte de toda esta vivencia, y por supuesto le damos la bienvenida a Joana, y está con nosotros Aris, y va a hablar también el segmento de Conversando con las Mujeres, y bueno, compartiendo con ustedes precisamente en este tema la preocupación, ¿no? O sea, ¿cuándo podemos nosotros saber exactamente a qué se le denomina obras que están en protección, que son de derecho a autor? Bueno, como no, muy buenas tardes. Primero que todo, debo agradecer la invitación que haces, licenciada Blois. Muy importante este tema en tiempos de pandemia. Esto, pues desde el Ministerio de Cultura, ministerio recién creado, que esto se creó en agosto del año pasado, y con ello resultó que la Dirección de Derecho a Autor, que antes estuvo en el Ministerio de Comercio e Industria, ahora
Abraza en el Ministerio de Cultura con el licenciado Carlos Aguilar. Así que esto, ¿cómo no? Precisamente es importante ver cómo con esta lamentable pandemia que hemos vivido, hemos tenido acceso a música, a películas que protege derecho de autor. O sea, han sido como un paliativo dentro de toda esta angustia que hemos vivido. Esto nos ha servido para desestresar desde nuestros hogares viendo películas, escuchando música. Es importante que sepan que derecho de autor en este momento nos vimos en la necesidad de cerrar la oficina y solamente estamos atendiendo consultas vía internet. No se están atendiendo a público en general y prontamente vamos a estar ofreciendo el registro de las obras a través de el internet. Estamos ahorita mismo coordinando todo lo relativo a esto. ¿Qué protege derecho de autor? Es importante indicarles que derecho de autor protege todo lo que sea producto del intelecto humano, toda la creatividad, pero derecho de autor no protege la idea en sí, las ideas no. Derecho de autor protege la idea materializada, creada, ¿sí? Como que, por ejemplo, como a qué, o sea, obras literarias, como cuentos, poesía, letras de canciones, guiones de película, tan importantes. Guiones de radio, el programa de radio está registrado. También. Agenda Ciudadana está registrado. Claro que sí. A la UTP, ¿te acuerdas? Aquí le doy la bienvenida, disculpe Isis, a Víctor. Bienvenido, Víctor. Está Joana también con nosotros en el tema de todo lo que es las patentes. Me imagino que hay toda una línea de trabajo. Y Agenda Ciudadana, nosotros gracias en el tema de la UTP pudimos a través del compañero, dime el nombre, ¿te acuerdas, Víctor? El Aníbal compañero, exactamente, poder registrar Agenda Ciudadana como programa de radio, como nombre, como marca, y además los segmentos, porque es importante esa parte del derecho a autor. Dígame algo, licenciada, ¿cuál sería la legislación de nuestro país? ¿Está bien? ¿Se cumple? ¿Cuáles son los parámetros principales? Bueno, la ley 64 del 2012, que es la ley que modificó la ley 15 del 94. O sea, Panamá tiene una ley especializada en esta materia del año 94. Y con la ley 94 se creó la Dirección de Derecho de Autor como un ente administrativo especializado en la materia, que regula todo lo que tiene que ver con el registro de las obras, con también un tema muy importante que es el autorizar a las entidades de gestión colectiva. ¿Para qué? Para que todo creador tenga una asociación que lo represente para los efectos del cobro de las regalías por la explotación económica de las obras. Recordemos que derecho de autor hace un aporte increíble al Producto Interno Bruto de todos los países. Es un tema sumamente importante. Se registran, se protegen, como te decía, además de las obras literarias, las artísticas, los cuadros, las pinturas, la fotografía, los dibujos, los diseños, los planos. ¿Ves? Los planos de los arquitectos también, eso es objeto de protección por derecho a autor. Las obras fonográficas, el fonograma, o sea, cuando tú grabas el tema en un fonograma que implica, además de la letra de la canción, todo lo que tiene que ver con los instrumentos musicales. Protege el derecho ¿Qué tanto Panamá está avanzando y ha avanzado en esta materia? ¿Realmente en Panamá se protege el derecho a autor? Bueno, yo te pudiera decir que nosotros contamos a nivel de América Latina con una ley moderna, muy moderna, que le da garantías a ese titular de derecho, ¿sí? Cuando crea una obra. Inclusive también se registran las obras audiovisuales, o sea, las películas.
los programas de software, tan importante en estos tiempos también, cuando tenemos precisamente, gracias a Dios, la tecnología para comunicarnos a través de ella, como lo estamos haciendo esta tarde. También se protegen, también se registran los contratos de cesión de derecho. La ley establece que las obras están protegidas desde que se crean, Bárbara. Desde que se crea una obra está protegida por el derecho de autor, pero se recomienda el inscribir la obra en el registro de derecho a autor de la Dirección de Derecho a Autor para tener una prueba legal de que esto es mío, yo lo crié. Igual el contrato, cuando se registra, precisamente todo autor que quiera ceder sus derechos para que le exploten la obra, la ley establece que debe tener un contrato de cesión de derecho. Importante mencionar que se establece también que el derecho moral es intransferible, es irrenunciable, es inembargable. Es decir, tú no lo cedes, no lo pierdes, ni aunque mueras. Eso es por séculos, toda la vida. Y una pregunta, ahora que está de moda el tema de las conferencias, de las plataformas virtuales para la docencia, y que los profesores tienen que preparar materias y conseguir videos y todo, ¿cómo manejar el tema de derecho a autor cuando se es docente y se tiene que preparar clases y citar autores? Bueno, ahí hay un tema un poquito que tenemos que, creo que verlo debido a la pandemia, tendríamos que verlo con mucho detenimiento, porque dentro de la ley también hay limitaciones y excepciones al derecho que reclama en un momento un autor. Y precisamente dentro de las limitaciones y excepciones tenemos los temas educativos, en donde tú puedes utilizar una obra para dar clases en un aula de clases. Ahora bien, cuando hablamos de esto también significa, por ejemplo, que los profesores no pueden, hay que aclarar que no deben, no pueden decirle a los estudiantes, vamos a dar las clases de X libro de historia y pueden sacarle las copias, porque con aquello de las limitaciones y excepciones podemos hacer las reproducciones. Pues no es así. La ley establece que tú puedes fotocopiar cierta cantidad de páginas con fines educativos, ¿ves? Entonces, sí, ahorita con esto de las clases que se van a estar dando a través de manera virtual, también tenemos que establecer que hay obras que nacen a la vida jurídica por encargo, bajo un contrato o por el ejercicio de una función pública. Y entonces la ley establece que cuando se dan estos tres tipos de situaciones, la obra le pertenece al ente que te contrata. Pero no las universidades, Víctor. Bueno, las universidades, cuando tú haces una información, un contenido, quedaría la universidad como dueña de ese contenido. ¿Qué quiere decir? Sí, depende del contrato. Lo que hubiese firmado, ¿verdad? El trabajador como el empleador, en ese sentido. Interesante. Entonces, esto es importante, sí, porque a veces pues lo olvidamos, ¿no? Y ya te digo, con el hecho del tema de la reproducción de las obras, y lo vemos, nosotros hemos estado dando seminario a nivel nacional. El año antepasado tuvimos en el primer congreso de directores de escuelas públicas, de colegios secundarios de la capital, y los profesores se quedaban admirados cuando le decíamos, no pueden hacer eso. Claro. ¿Por qué? Porque con la excusa de decir que es con fines educativos, tú le dices al alumno que reproduzca una obra sin el consentimiento del autor, también estamos lesionando los derechos de los autores y de los editores, porque, es decir, un ejemplo breve es que tú tengas
en las estanterías de los diferentes almacenes donde se venden los libros, y si tú permites que en el X escuela o X salón reproduzcan los libros, significa que esos originales que están en las estanterías esperando ser comprados, no se van a vender. Claro. Entonces, Bueno, ajá, ahí vamos a tener que contemplar algo que tiene que ver con la regla de los 3 pasos, en el que establece claramente cuáles son los límites también para esas reproducciones. Muy bien. Bueno, la regla de los 3 pasos no la dijiste, José. Que no atente contra la libre reproducción de la obra. Por eso es que te digo, y venta del libro, porque dejas de vender, porque los estudiantes van a reproducirlo en el salón. Puede ser que también por cuestiones de costo, quizás, sí, pero eso no se debe hacer. No debe ser. Bueno, Ajá. Muchas gracias, te agradezco mucho. No sé si alguno de los compañeros nuestros quieren hacer algún comentario breve para continuar con los otros segmentos, ¿sí? ¿Estamos bien? Esto va a ser un tema álgido, yo creo, en el tiempo que viene, porque no veo a corto plazo que dejen de utilizarse los mecanismos digitales. Yo he visto esto por los últimos 15 años. Yo mismo tengo patentes registradas en Estados Unidos y solicitudes de patente, y también tengo algunos registros de propiedad de derecho de autor por trabajos hechos de una incubadora digital que está ahí esperando en algún momento. Pero sobre todo como profesor, el uso del material, el otro elemento, sobre todo en las plataformas digitales, virtuales, se está viendo, ¿no? Que yo tome el material de alguien, lo tomo, uso el SlideShare o la preparación y la coloco allí. Para los efectos, la persona lo puso libre para uso, pero si es una universidad privada que está cobrando una mensualidad, entonces está utilizando la producción intelectual de otro. Es algo que va a ser bien complejo porque se hace muy fácil, inclusive hasta por cadenas de WhatsApp, que tú reproduzcas material y el original ni siquiera se da cuenta que lo están haciendo. Y darle siempre el crédito, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente segmento, conversando con las mujeres, y regresamos aquí en Agenda Ciudadana. Bueno, gracias. Bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Mujer, si te han crecido las ideas. Con ustedes, conversando con las mujeres, especialmente para las mujeres adultas mayores, a cargo de Gladys Miller y Hermelinda Rodríguez, porque el cuerpo, el espíritu y la mente no tienen tiempo. Callas, te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones. El domingo, precisamente, este país está con el Día del Padre. Para eso vamos a tener a Eris Rodríguez, que es un joven cineasta, investigador social especializado en temas de derechos humanos, y vamos a continuar nuevamente con el asunto de la masculinidad en este periodo de COVID, porque definitivamente ha habido muchas dificultades propias de la misma sociedad que tenemos, que es una sociedad con muchas dificultades respecto a los derechos de las mujeres, y que está vinculado evidentemente con los hombres. Y por eso hay que hablar más de esto, para ver qué estamos haciendo en el caso con los varones y su masculinidad. Muy bien. Bienvenido, Aris. Aquí también está Hermelinda. Gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos conversando con las mujeres, pendiente de escuchar la valiosa información que nos trae nuestro invitado en el día de hoy, esta tarde. Adelante. Gracias.
Gracias. Bueno, sí, estoy aquí para ustedes compartirles un poco el trabajo que venimos haciendo algunos hombres que hemos decidido trabajar estos temas, un poco desde este trabajo que todavía no tiene fin, que es un proceso que no se detiene, que llamamos de construcción, que es desmontar algunos aprendizajes dañinos, tanto para nosotros como para las personas con las que nos relacionamos, que es la masculinidad tradicional. Así que bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y aquí estoy para ustedes. Muy bien. Aris, vamos a reiterar nuevamente lo que es la masculinidad y cuál es la importancia de contar con el trabajo de masculinidad en nuestro país, para la sociedad en general, las mujeres en particular, en esta condición de pandemia COVID-19 que se ha expresado de una manera muy particular. Bueno, sí, definitivamente la pandemia ha sacado a relucir, como en muchos espacios se ha dicho, nuestro verdadero ser. Tanto hombres como mujeres en esta sociedad hemos, frente a esta crisis, hemos tenido que florecer cosas buenas y malas. Y en el entorno del hogar, en donde hemos estado confinados ya por más de 2 meses, esto ha dejado en evidencia nuestras debilidades como miembros de estos hogares. Y estos hogares tienen precisamente un acumulado de muchas cosas aprendidas, que era lo que señalaba al inicio en cuanto a cómo ser hombre y cómo ser mujeres en sociedad. Cómo ser padres, cómo ser madres, cómo ser hijos, hijas, cómo ser el vecino o la vecina. Y en esa parte, los hombres hemos estado expuestos a muchos cuestionamientos. Cuestionamientos en, ahora que estoy encerrado, ¿qué hago? Ahora que masculinamente en lo tradicional no aprendí a hacer oficios porque los hombres no entran a la cocina, no aprendí a atender a los niños porque ese trabajo lo hacen las mujeres, no aprendí a hacer más de 4 cosas, pero además ni siquiera puedo salir a ejercer mi masculinidad porque los hombres en nuestra sociedad somos criados para ser el proveedor, pero resulta que no podemos servir para proveer. Frente a ese reto... Y ya no pueden tomar cervecitas ni hacer parrandita tampoco. Ya no podemos tomar cervecitas, ya no podemos... son de la calle. Sí, pero además dejan en evidencia cosas mucho más delicadas, que es, por ejemplo, los hogares que están expuestos a violencias. A esta violencia de este hombre que se toma 2, 3 cervezas, que no ha podido canalizar sus frustraciones, sus miedos, sus odios, que no lo ha hecho tampoco, porque la sociedad tampoco le ha brindado instrumentos, porque el Estado no se ha sido responsable en darle algunas herramientas. ¿Qué pasa con estos hombres que están encerrados? Entonces, vemos por una parte que suben los casos, pero asimismo suben los casos de violencia intrafamiliar, ejercida precisamente por estos hombres que están encerrados y que no tienen otra forma de hacer que estar ahí. Entonces, esto deja en evidencia un gran tema pendiente, que es atender estas conductas que son aprendidas. Las violencias no se heredan, no se transmiten por ADN, las violencias se aprenden. Nosotros como sociedad hemos criado a niñas sumisas y a hombres violentos. Eso se traduce en cómo los hombres son el principal sujeto de violencia en la sociedad en términos de homicidio, en términos de accidentes, en términos de cualquier condición que implique violencia. Y las mujeres han estado expuestas a estas violencias y son precisamente las víctimas de femicidios cuando están en estos hogares violentos. Así que nosotros hemos hecho en las últimas semanas algunos espacios para compartir, para intercambiar, conversando precisamente con algunos hombres que han estado cuestionándose esto y que algunos han decidido poner un alto, decir, ¿no? ya no. Y la otra parte también está en que siempre se ha reprimido, o sea, a los hombres no se les deja expresar sentimientos como, bueno, la preocupación o desesperación, llorar, que también alivia mucho, entonces también sienten esa represión hacia adentro, ¿verdad? Y muchos se sienten, lógicamente, tampoco aceptan como llamar y pedir ayuda y decir, me está pasando esto y necesito apoyo, necesito orientación. Claro, precisamente, y eso es uno de los grandes problemas, que es que no se dan herramientas, pero tampoco se dan espacios para poder explorarnos.
Yo creo que hay una de las cuestiones que también queda en evidencia frente a esta pandemia, que es la necesidad de la atención psicológica, de la atención mental. Eso ha sido uno de los grandes temas frente a esta pandemia, porque nadie estaba preparado para esto. Y claro, la cuestión psicológica, terapéutica, es una cuestión que ha quedado relegada como una cuestión exclusiva de la gente que tiene cierta condición clínica, que están locos o que tienen algún problema. Y la verdad es que la salud mental es una cuestión que todas y todos tenemos que estar llamados a atender, porque es la forma como podemos convivir con otros y ir a los especialistas que hacen. Aris, algo que quisiera, como si has tratado con hombres, lo que les he hablado de esta visión distinta de masculinidades, ¿cómo reaccionan? ¿Qué te dicen? O sea, ha habido gente que se ha salvado, se ha podido recuperar hombres para, ¿no? Así, para incorporarlos a esta nueva vida, a este nuevo escenario. Lo primero es el miedo. Es el miedo. Nosotros, y bueno, no es de desconocimiento, vivimos en una sociedad altamente machista, altamente homofóbica. Cualquier forma que cuestione una masculinidad tradicional está asociada a cualquier disidencia sexual. Es decir, que si eres menos hombre es porque eres gay, si eres menos hombre es porque eres más mujercita, pero además va colocando todo lo que está fuera de la masculinidad tradicional como algo menor. Y por eso que en esta sociedad la mujer está colocada en una categoría menor, porque es una cuestión que invade ya nuestro imaginario. Así que sí, la verdad es que no es fácil para ningún hombre, no es fácil para la mayoría de los hombres que entran al principio y dicen, oye, pero ¿qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a decir? No, tranquilo. Esto es un espacio seguro en el que puedes ser, en el que puedes ser honesto, en el que no se te va a juzgar, no se te va a hacer bullying, no te vamos a acusar ni a medir qué tan hombre sea. Aquí los hombres tenemos derecho a decir cómo nos sentimos, tenemos derecho a no poder, a no tener acceso a poder conseguir un trabajo o a que mi compañera tenga un mejor salario que yo, o que sencillamente me siento mal. O sea, esto que se nos ha censurado, que señalaba Hermelinda, igual Joana, que es que se nos censura el derecho a ser. Todos los seres humanos tenemos emociones y sentimientos, pero al ser humano se nos suprime esa emoción. Y por otro lado, a las mujeres se le maximiza en el sentido de que es una cosa frágil, es débil, se le permite todo, pero también es otro lugar, es un lugar también violento, porque no hay una gestión de la emoción, sino que simplemente se le excusa en ser una mujer. Es así porque es mujer. La mujer siempre hay la excusa, la mujer es porque es mujer. Entonces, estas cosas que están insertadas en nuestros coloquios, en nuestra cotidianidad, tienen un efecto y hay que empezar a ver esto como una cosa no normal. El gran problema del machismo en nuestra sociedad es que está normalizado, está mimetizado en pequeños chistes, en pequeños comentarios, en ver a la mujer en la capacidad de hacer ciertas cosas. Estereotipos, ¿no? Aris, claro, estereotipos, Aris y Bárbara. Esto último que coloca Aris aquí, yo lo ubico también, se lo digo mucho a mis estudiantes en el curso de Género y Salud, como este sistema patriarcal, ¿verdad?, ha ubicado los patrones de conducta de mujeres y hombres de una manera binaria, ¿verdad? Entonces, esto es para hombre, esto es para mujer. Y el mundo público, la calle, es para el hombre y la casa para la mujer. Entonces, eso, yo se lo digo en forma chistosa, después se nos convierte en mueca. Me explico, porque eso que decía Joana, no les enseñamos entonces a la expresión de sentimientos, ¿verdad? Y a la mujer, sin embargo, pareciera que la preparáramos para resistir a ese machismo, porque ese es el problema y la dinámica que se da con la violencia del hombre agresor hacia la mujer agredida, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando ya crecemos a que vamos a formar pareja, entonces vienen los problemas de las relaciones, porque no es, digamos, que es porque es hombre o porque es mujer, sino es cómo se ha construido esa relación de entre hombres y mujeres. Binaria totalmente, entonces, a la hora de coincidir, armar pareja o relacionarnos, coexistir, ya sea en pareja o no, pero coexistir hombres y mujeres, ahí es donde está la cosa clave de la relación entre hombres y mujeres. Y lo difícil luego, no imposible, afortunadamente, de cambiar, pero difícil. Por eso también entra la pregunta que tú hacías, Bárbara. ¿En verdad cuál será el porcentaje real que vamos a tener de rehabilitación de estos hombres que entran
Afortunadamente, gracias a Dios, no sé cómo llegan, muchos llegan forzados por la orden judicial, etcétera. Yo no sé qué porcentaje llegará voluntariamente, por ejemplo, porque quiere realmente rehabilitarse, pero esto es difícil, es muy complejo, porque en el contexto, ¿verdad?, cultural sigue estando toda esa validación, esa aceptación, ¿verdad? Eso que decía que lo aceptamos muchos como normales. Que un hombre sea machista, bueno, está bien. ¿No? Una mujer sea sumisa, a eso es lo que ya le toca porque ella es mujer. Entonces, ¿cómo ir rompiendo todo eso? Es una tarea ardua, ¿no? Afortunadamente ya hemos iniciado y hay que seguir. Ahí, nada más para reportar sintonía, porque nos están llamando. Gilberto de Uñapa está reportando sintonía, Iris Ortiz, gracias, bienvenida Mary, también está con nosotros y nuestros invitados. Víctor, a ver, también me gustaría escuchar qué opina de lo que está diciendo Aris, que es interesante, enriquecer nuestras vidas con una visión. Yo le diría a Aris, ¿cómo celebrar mañana el Día del Padre? ¿Qué decirle a sus papás? Exactamente. Es bien curioso porque mañana, por un tema de las circunstancias de la pandemia, mañana les toca estar con la mamá, a mis hijas. Yo crío 2 hijas, eso es un dato que no había compartido. Yo crío 2 niñas. Y criar a 2 niñas además se hace un reto que se acrecenta, ¿no? En esta sociedad que no nos enseña a ser papás y mucho menos papá de 2 niños. Entonces, es curioso porque frente a eso es, no, pero es que no podemos estar. Y que, bueno, pero es que al final uno tiene que ser papá todos los días. Uno tiene que ejercer la paternidad responsable todos los días. Y lo cotidiano es, y eso lo cuestionábamos también en nuestra familia, es que siempre la celebración es de nosotros. La mujer en todas las fiestas es la que cocina, la que está metida allá. El que la pasa siempre bien, y es un cuestionamiento a nuestra cultura, somos nosotros. En la mayoría de los casos, en cómo está configurada el ordenamiento de nuestra sociedad. Pero yo quería rescatar algo que decía Hermelinda, que es súper clave, que nosotros tenemos que apuntar muy bien a eso, como identificar dónde están los orígenes de nuestros problemas. Y uno de los orígenes del problema es la idea que nos han instaurado del amor, específicamente el amor romántico, del hecho de que el amor lo puede todo, y en ese lo puede todo renunciamos a nuestro amor propio. La negación, la esperanza de que cambie, la esperanza de que algo suceda, regularmente algo divino, pero que no llega, y lo que llega primero es un golpe, es la violencia, es como termina finalmente. Claro, Ari, porque ese amor es para las mujeres. Ese amor que tú estás diciendo es para las mujeres, no para el varón. El romántico para la mujer. Romántico para las mujeres. Y además que la sociedad valida el precio en rosas, valida el precio en cena, valida el precio en muchas cosas, y le da muchas concesiones al hombre porque él puede cambiar, pobrecito que... O sea, sí, es cierto, nosotros somos así, y parte de eso de cuestionarnos que cómo eso ha sido. Yo, por ejemplo, siempre le planteo... Ari, pero también el tema de la sexualidad, la manera en que los hombres y las mujeres se relacionan y su concepción que tiene de la sexualidad y el amor nos cambia, nos trastorna todo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre le comparto a los hombres mi propio testimonio de que yo soy una persona que tiene 35 años y a mis 20, 25 era el muchacho que abordaba a las chicas, que le decía una que otra palabra y caía en una especie de patrón de acumulación, de reforzar mi masculinidad en cuántas chicas yo le llego, incluso lo validaba en poder presumirlo con mis amigos, y era una cuestión normalizada y que mi entorno me lo avalaba, mi familia me lo avalaba, porque no veía ni un problema en ello. Pero cuando empezamos a tener acercamientos con el feminismo, con la lucha que las compañeras plantean de su derecho a ser valoradas, a ser íntegras, uno empieza a cuestionarse muchas cosas, pero sobre todo cuando, en mi caso, me llegan 2 niñas, que son mis hijas, y yo no quiero esto. Claro. Y claro, empiezo a dimensionar el tema, mi mamá, que vivió lo mismo, que fue sujeto de violencia, que es sobreviviente de femicidio, de hecho, y me inserta también en otros caminos. Yo hago cine, que fue la presentación que me hicieron, y a partir de ahí he desarrollado algunas cosas para poder contarle a la sociedad, y en este caso a otros hombres, qué cosas nos lastiman como sociedad, qué cosas tenemos que desmontar. Porque hay un documental que hiciste, ¿no? ¿Cuál es el nombre del documental? Teresa, una historia basada en muchas historias. Sí, hay que buscarlo en internet, ¿no? ¿Una qué? ¿Cómo se llama?
Teresa, una historia basada en muchas historias. Sí, creo que lo he visto. Creo que lo he visto. Sí, y así, eso ha sido, wow, ha llegado bastante lejos, afortunadamente, a niveles internacionales, y la intención es esa, que mucha gente lo vea y que, bueno, otro camino es posible, otro mundo es posible, otra masculinidad es posible, y es hacia donde hemos estado apuntando, con quien esté dispuesto a hacerlo, y al que no esté dispuesto, bueno, insistirle a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros amigos, y no permitirnos más normalización de conductas que lastiman, nos lastiman como sociedad. Así es. ¿Alguien más, Víctor, querías agregar o preguntar? ¿Hay alguna intervención más de Gladys? Yo pienso que, no. pienso que mucho de esto, mucho de lo que nosotros estamos viviendo, no ahora, sino por mucho tiempo, se basa fundamentalmente en esa falta de reconocer al otro, a uno y a su otredad como personas dignas que realmente tienen derechos y que tienen la capacidad de poder desarrollarse y ser lo mejor, el mejor yo o el mejor él o ella que puedan ser. Yo agradezco los 36 años de matrimonio que tengo y los 7 años de novio, o sea, 43 años con la misma persona, que me ha permitido observar cómo ha crecido ella a la luz de sus propios esfuerzos. Y creo que eso lo hace crecer uno. Cuando uno tiene relaciones sólidas y uno puede realmente establecer esos acuerdos y esos puntos de contacto que te llevan a poder a tener una empresa familiar o una empresa de pareja o individual, depende cuáles sean las condiciones, uno no cede ante esos miedos de porque fulana sea mejor que yo, no, porque uno lo tiene que ver desde el punto de vista que es una persona humana con dignidad. Y yo creo que hace falta bastante en el mundo de falta de humildad, que es lo que no permite que en algunas ocasiones el hombre y en otros casos otras personas, igualmente dignas, transgredan los límites. Yo no veo cómo una persona humana, cualquiera que sea su origen, sexo o preferencia, no puede realizarse en este mundo porque tiene todas las oportunidades. Y es importantísimo que luchemos porque eso se dé. Muy bien. Aquí hay un mensaje de Gilberto Guñapa que dice, más allá de una política de Estado, es hacer un cambio personal y disponer ese aprendizaje en familia. El asumir el rol de una mujer es el primer paso para nosotros los hombres, entender y comprender la corresponsabilidad que se debe construir. Excelente. Yo pienso ahí que sí, tiene sentido. Sin embargo, yo apuntaría, y como en su momento lo trabajamos en la película de Teresa, que era una investigación sobre cómo la normalización de la violencia puede terminar en un femicidio, que es básicamente lo que trata el documental, yo le atribuiría la responsabilidad primaria al Estado. El Estado es el garante y es el llamado a que los derechos de los y las ciudadanas se cumplan, que se garanticen y se aseguren los derechos humanos de las personas que vivimos en este territorio. Y a partir de eso, generar políticas públicas que ayuden a prevenir estas violencias. En su momento se generó una política para frenar las formas de acoso que están normalizadas en nuestra sociedad, que fue presentada en su momento por la diputada Los Gómez. piropos. Claro, y que fue reducida a una cuestión de los piropos, claro. Se convirtió en un chiste y no hubo un acuerpamiento de Estado. Fue solamente una diputada en su momento contra todo un monstruo. Es decir, que el Estado fue ausente en esa política. Y sí, en su momento hemos hablado con la licenciada Castro Verde, que es especialista en femicidio, que fue parte también del documental, de que todavía falta mucho más de política de Estado. En nuestras escuelas se tiene que hablar de estos temas, se tiene que hablar de estos temas en las aulas, pero parte de que el Estado se haga responsable, porque al final seguimos siendo una sociedad violenta, un país violento, un país mandatado en donde los privilegios están para un sector y las mujeres tienen que ver cómo resuelven en esta sociedad. Y que cuando ya están al extremo de la violencia, porque esta violencia no puede ser atendida, como bien lo señala, y es una invitación a ver el documental, el Estado solamente les da a las mujeres que viven en violencia un papel que no asegura su vida. La mayoría de las veces, estas mujeres mueren con un papel en sus manos. Así que un poco eso, apuntar a seguir. Claro, este tema da para tanto que, como dices tú, desde el Estado, las políticas públicas, por ejemplo, el tema de la educación, es básico y fundamental. O sea, y el Estado panameño está en moras
con ese aspecto de la educación en igualdad, porque desde ahí comienza todo el tema de las conductas y los roles que deben asumir con corresponsabilidad desde la niñez, para cuando lleguemos a adultos y familias, podamos tener unas familias más equitativas, con mayor corresponsabilidad. Todo el tema de la expresión del sentimiento, por qué para uno y por qué para el otro no. Eso viene en la educación, ¿no? Claro Y que sí. hablar de las políticas públicas desde otro enfoque, por ejemplo, del tema de la violencia también, ¿no? A pesar de que existen tantas leyes, todavía hay temas de validación de esos comportamientos violentos, de que todo lo tenemos que resolver a través de los conflictos, a través de actividades violentas, y no de una buena comunicación y un respeto, como han comentado acá otros de los presentadores, ¿no? Por ejemplo, el tema del piropo, tú decías, ¿no? Bueno, las muchachas las piropeaba, la qué sé yo, pero ¿qué pasa con el chico que respeta, por ejemplo? Y, por ejemplo, de repente Víctor, con la experiencia que nos ha puesto de su pareja, seguramente que él no andaba por ahí piropeando. No, a mí me llamaron, si piropeó, bueno, me llamaron pendejo. A mí me llamaron pendejo muchas veces. Mismo. Y se lo digo claramente. El que no lo que sucede es que, ¡ay, qué bobo! No, es que lo que sucede es que tenemos una doble moral. Claro. Se tiene una doble moral, porque Total. si uno respeta unas condiciones de relación y uno establece relaciones fuertes, también es malo, pues, porque entonces tú no demuestras Eso, cosas. está siendo hombre para hacerlo. Claro. Bueno, claro, todo eso está en esos patrones que tenemos que ir transformando, y una forma fuerte y masiva son las políticas públicas, por ejemplo, a través del Ministerio de Educación. Ahora, Pero está compartiendo el himno. Ajá, dígame. Sí, la parte complicada, parte complicada cuando hablamos del Estado es que el Estado somos todos. Y eso implica que con los gobiernos que nosotros nos hemos encasquillado nosotros mismos, definitivamente el Estado está en mal estado. Porque no nos ayuda a nosotros mismos a ajustarnos, porque pueden haber leyes. ¿Sí? Entonces, al final, el mal estado en que la persona, nosotros, yo pierdo dignidad cuando yo le infringo un valor, un derecho a otra persona. Bueno, muy y bien. No estamos conscientes que estamos dañando a nosotros. Así es. Bueno, vamos a nuestro siguiente segmento, Hermelinda. ¿Te parece? No? Gracias, Aris, por todo el apoyo. Recomiendo un artículo que salió en Estrella de Panamá, una entrevista realizada a Juan Manuel Pérez, que es el representante de Panamá del programa de población sobre el tema del Día del Padre. Muy interesante, muy bueno para que lo leamos entre todos. Bueno, Bárbara, sí, esto ha sido conversando con las mujeres, porque el cuerpo, la mente y el espíritu no tienen tiempo. Y además, voy a pedir permiso para ausentarme porque tengo otra actividad a las 3 de la tarde. Dele, no se preocupe. Gracias, oyentes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos al cambio. Gracias, Ari. Con más en Agenda Ciudadana. Gracias, Ari. Ya regresamos con más de Agenda Ciudadana. Recuerda seguirnos en nuestras redes como @Agenda Ciudadana PTY y @Bárbara Blois. Desde la cabina de radio, desde una cobertura periodística, desde la casa, con la computadora o con el celular. Con una sola intención, mantenerte informado. Nuestro compromiso es acompañarte y estar ahí, desde cualquier punto del país y de la manera en que se pueda, directo hasta tus oídos, con las noticias, el entretenimiento, los deportes y la música. Radio Panamá. Vamos más allá de las noticias. El futuro es hoy. Descubrimientos y los avances de la ciencia, las redes sociales, la telefonía móvil, el iPad, las computadoras. Descubre lo que hace por ti la ciencia y la tecnología. Bueno, y en Ciencia en Panamá, el movimiento que reúne a científicos, amigos de la ciencia, con el objetivo de popularizar las actividades científicas que se desarrollan en nuestro país, pues como siempre tenemos el artículo de la semana gracias a la prensa, que es autoría del doctor Gabriel Rebollón, médico, presidente de la Fundación Sangre Panamá y miembro del movimiento. Y en su artículo titulado "Haz la diferencia en la vida de otros", el autor nos invita a donar sangre, ya que la pandemia de la COVID-19 ha provocado una disminución en las donaciones de sangre. Y ahora que nuestras salas de cuidados intensivos realmente están en una situación muy crítica,
habrá mayor demanda de sangre. Y es interesante porque en el artículo también el doctor nos menciona que en 1901 el doctor Karl Landstenier descubrió los tipos de sangre A, B, AB y O, y que las personas entre el mismo tipo o tipos compatibles podían recibir transfusiones entre sí. Y la primera transfusión de sangre exitosa ocurrió en 1907, lo cual condujo a los avances importantes en medicina, terapias y cirugía. Y aquí en la cabina virtual de Radio Panamá tenemos al doctor Gabriel Rebollón. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Agenda Ciudadana. Bueno, ahorita mismo ustedes tienen una campaña que lanzaron, si no me equivoco, el domingo. Cuéntanos de esta campaña, ¿de qué se trata? Sí, bueno, es una campaña que se llama Donando y Contando, hashtag Donando y Contando, donde por primera vez queríamos darle la voz a los donantes voluntarios de sangre y a las personas interesadas en el tema o los que querían recibir información, para que expresaran todos sus conocimientos, sus experiencias positivas, en redes sociales, en los diferentes medios de comunicación sobre donación de sangre. Y es una campaña que llevamos adelante con aliados estratégicos como Estratego, diferentes organizaciones se han ido sumando y definitivamente el grupo de ciencia pues ha estado apoyándonos. Una persona que quiere ir a donar sangre en estos momentos de pandemia, primero, ¿cuáles son los requisitos? Y segundo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Claro, lo primero ante este panorama que estamos viviendo, lo primero que debe hacer la persona es seleccionar el centro de donación de sangre más cercano a su residencia o de preferencia, agendar una cita vía telefónica y además verificar los requisitos. Agendar esa cita, una vez agenda la cita, se puede acercar al centro. ¿Y todos están funcionando? ¿Todos? Sí, exactamente. Todos los centros a nivel nacional, tanto hospitales públicos como privados. En las últimas semanas hay hospitales que han creado centros externos al hospital para facilitar, para que el donante se sienta más tranquilo de acercarse en diferentes puntos a nivel nacional. Entonces, hay otro dato bastante interesante que usted mencionó en el artículo, que en un estudio reciente en la Universidad de Washington reportó que el 45% de las donaciones de sangre provienen de personas mayores de 50 años. ¿Dónde está la juventud? Es un dato que es muy interesante. Definitivamente no aplica a todas las regiones, pero fue muy interesante ese dato que presentó el estudio, que va de la mano de muchos factores históricos. De repente es una generación que vivió situaciones de guerra. Además, también tenemos una población mayor de 50 años que tiene un mejor estado de salud. Estamos viviendo muchos más años en comparación a otras épocas. Entonces, por lo menos en Estados Unidos, esa es una situación interesante. Y también en algunos países de Latinoamérica. Y también, obviamente, también tenemos el otro panorama que no menciona el estudio, porque no era parte de sus objetivos, como los jóvenes se están acercando también a donar. El porcentaje de jóvenes ha ido aumentando y cómo el efecto que tiene el compartir su experiencia en redes sociales, hay estudios de eso, te incentivan a otras personas a realizar acciones positivas, muchas acciones, pero en este caso habla justamente del impacto que tiene cuando uno comparte su experiencia donando sangre, cómo puedes impactar a tus seguidores y cómo estos se acercan a donar. Y es muy interesante. Me imagino que ahora, perdón Joana, me imagino que el tema ahora, con el tema del plasma, es toda una, el que no sabe, bueno, dona y ya, pero no significa, o sea, no sabe el valor del plasma en este momento, sobre todo de pacientes que ya han pasado por el COVID, ¿verdad? Es interesante conocer algo de... Claro, de hecho, Panamá es uno de los primeros países en un top de países en el mundo que está realizando esos estudios y que desde esta semana el Ministerio de Salud le dio apertura para que se pueda dar este tratamiento en todos los hospitales o en la mayoría de ellos a nivel nacional a los pacientes que están en situaciones graves de COVID. Entonces, ahora el reto principal de este protocolo es que estas personas recuperadas, esos miles de personas que se han recuperado, se acerquen a donar plasma, porque hasta esta semana
el estudio se había realizado el protocolo en diferentes fases, donde se habían acercado alrededor de 200 personas a donar, pero como era una fase de estudio, no se quería hacer de manera abierta y masiva. Entonces, ahora sí, la invitación que se hace es que toda aquella persona recuperada, que cumpla con los requisitos y que se sienta en disposición, se acerque a ayudar, porque en estos momentos la sangre siempre ha sido un tratamiento biológico para mejorar la calidad de las personas, pero hoy, ante la situación de la pandemia mundial y el impacto que hay en Panamá, por ejemplo, aquellas personas recuperadas de COVID que tienen la posibilidad, tienen una responsabilidad con todo el resto de la población de acercarse, ayudar, y que es un proceso que en realidad no deben tener mayor temor. Sí, justamente aquí tengo los requisitos para las personas que quieran donar plasma convaleciente. Los requisitos son ser mayor de 18 años, tener una prueba por COVID positiva y una negativa, y tener más de 15 días sin presentar síntomas. Estas personas pueden comunicarse al 513 11 38, repito, 513 11 38, o al WhatsApp 6751-4638. Repito, 6751-4638. Porque es muy importante, realmente esto es un estudio, ya la evidencia científica está demostrando que ayuda mucho a esos pacientes que están en cuidados intensivos y semi-intensivos. Así que realmente es el reto más grande ahorita mismo, conseguir pues sangre, además para los demás pacientes, porque siguen llegando pacientes de diferentes características a los hospitales, no solamente de COVID. Así que reiterar, doctor, ¿cuántas personas o niños pueden ser beneficiados con una donación de sangre? Una unidad de sangre puedes ayudar a de 3 a 4 adultos y de 8 a 9 bebés. Es un impacto muy grande que tienes con esa acción. Es bastante, es bastante. Sí. Así que realmente animamos a la población pues a que se acerquen, pongan en contacto pues al centro que desean, para entonces también conocer los trámites de emisión de pase y salvoconducto para poder transitar pues para las donaciones de sangre. Bárbara, no sé si tienes otra pregunta. Doctor, la verdad que doctor Gabriel, es interesante para mí el tema de la donación de sangre, que salva una vida, en mi vida, con mi familia, en su momento, el tema de tener la diferencia de contar con personas que corren a donar sangre porque un hermano necesita ayuda, una familia, es muy emotivo, muy dramático para las familias, y he vivido situaciones de campaña en que hemos querido apoyar personas muy queridas, y efectivamente uno no sabe o no le da el valor hasta cuando está en una situación de gravedad. Cuando hay una situación en que necesitas que otra persona te done sangre y que puedas realmente salvar una vida. Así que yo de verdad lo felicito por la labor y espero que se pueda efectivamente crear conciencia en la gente que pueda donar y que pueda establecer también en este momento el apoyo para esta epidemia, ¿no? que nos está afectando a todos. Así es. De hecho, una de las recomendaciones que siempre damos es que las personas agenden a principio de año por lo menos 2 o 3 donaciones. Y ahorita en periodo de pandemia hemos recibido testimonios de personas que empezaron a donar cuando inició la cuarentena y ya están en su segunda ocasión. Y también donantes de plasma que donaron para el estudio y que 15 días después pueden hacerlo. Y ellos dicen, yo soy el primero en la lista porque, o sea, yo como paciente de COVID, bueno, en el caso de las personas que están donando plasma, como pacientes de COVID, viví esta situación y para mí fue muy difícil recuperarme y ha sido una lucha. Entonces, y justo uno de ellos lo que nos decía era que yo sé que estas personas que están con la enfermedad de COVID son luchadores, son guerreros. Entonces, yo como guerrero quiero darle mi plasma a este guerrero para que salga adelante. Entonces, ¿qué testimonio más interesante? Impactante. Bueno,
Bueno, y también ya para finalizar, con la campaña Donando y Contando, estábamos viendo que tienen un challenge. Así es, tenemos un challenge muy interesante, aprovechando pues que se llama el hashtag Donando y Contando Challenge, donde estamos invitando a las personas que han sido donantes en cualquier momento de su vida, que compartan su experiencia, compartan una foto, un video contando por qué lo hicieron, qué sintieron después, si lo harían posteriormente, y que tagueen a 2 amigos que hayan donado o no que hayan donado, o que no hayan donado, para que este sea un mensaje que vaya llegando a más personas, ¿no? Entonces, hay algunos premios que vamos a tener al final del mes como un reconocimiento, porque para agradecerles que participaron en el challenge y que incentivarlos a que esto es algo que es una campaña que una vez se cumpla el 30 de este mes la campaña, vamos a seguir con un nuevo mensaje, también con Donando y Contando, porque la voz de la donación de sangre es de los donantes, punto final. Muy bien. Bueno, gracias, Joana. Gracias, doctor. Y bueno, ya nos quedan muy poquitos minutos. Queríamos decir que Agenda Ciudadana está respaldando la campaña de Ciencia en Panamá. Cuéntanos, Joana, unos breves minutos que tenemos otra información que dar y queremos que quede plasmado y que quede compartido también esta campaña tan buena que sé que tú estás con toda la energía impulsando. Sí, bueno, la campaña educativa El Saber desde la Ciencia es una campaña que estamos llevando a través de redes sociales y también compartiendo las mismas imágenes vía WhatsApp. Es sobre educar a las personas sobre todas esas preguntas, porque hay términos que a veces los científicos se nos va demasiado técnico en comunicación, pero realmente tenemos que ayudar a definir a toda la población. Y esta campaña educativa es realizada en conjunto con Ciudad del Saber, la Universidad de South Florida aquí en Panamá, Agenda Ciudadana, Senacit y nosotros Ciencia en Panamá. Así que estaremos posteando todos los días en redes sociales alguna pregunta que la gente se ha estado haciendo, ¿verdad? Y con la pequeña respuesta sobre la misma. Justamente hoy tiré una pregunta de reto a ver si la gente se acuerda cuántos tipos de anticuerpos pues tenemos los seres humanos, cuántos tipos de anticuerpos próximos. Así que vamos a ver dentro al final de la tarde. Va a ser interesante a ver si la gente pues prestó atención durante la semana a esas diferentes preguntas. Y también reforzar el tema de, bueno, realmente es algo que tenemos que adoptar ya, es pues lavarnos las manos frecuentemente y pues el uso de gel alcoholado y el tema de las mascarillas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, solamente recordarle en el segmento del Alma Mater a todos los institutores y a los voluntarios el apoyo a las programas de tutorías académicas virtuales que ha tenido un éxito total y en la campaña de inicio de aniversario del 7 de julio del Instituto Nacional 110 años de fundación con mensajes para la juventud y sumarlos a todos. Estuvieron con ustedes en el día de hoy. Digan sus nombres, por favor. López Cabrera. A la orden. Joana Elizabeth Q. Gabriel Rebollón. Meredith, saludos. Bárbara Bloise, Israel Vega, Rafael Díaz, gracias por el apoyo y gracias a Radio Panamá por permitir llegar a sus hogares. Los esperamos sin falta el próximo sábado a las 2 de la tarde y nuestros encuentros especiales de Agenda Ciudadana en las redes sociales. Muy buenas tardes a todos. Que la pasen muy bien. La más primorosa de ojitos negros de piel gitana.